Muchísimas gracias, Miguel, por tu invitación. Es un verdadero honor para mí. Samuel, muchas gracias y mucho éxito en tu excelente congreso. Siempre me platican si es un reto venir a platicar con oncólogos médicos. Yo soy totalmente quirúrgico y la visión que podemos tener puede ser encontrada, pero en este caso en particular creo que es donde nos unimos los dos, y cuando tenemos más comunicación, el área médica oncológica y el área quirúrgica, creo que los resultados serán siempre mejores, porque tiene que haber una estabilidad entre ambas visiones, ¿no? La visión propiamente quirúrgica y la visión oncológica médica. No es algo nuevo para nosotros. De hecho, posterior a que el doctor Motzer empezó a estudiar terapia dirigida en cáncer de riñón, bueno, tuvimos la oportunidad de tener ese tipo de medicamentos y empezamos a usarlo. Empezamos a usarlo a efecto de ver si teníamos alguna utilidad de neoadyuvancia. Había tumores muy grandes que queríamos disminuir de tamaño en aquel momento. Y bueno, no sé qué pasa aquí, pero bueno. Probablemente no eran pacientes, no lo estoy haciendo yo. Probablemente no eran pacientes bien escogidos, probablemente no era el mejor esquema, probablemente no era el tiempo suficiente. Lo único que observamos, no sé qué está pasando en las diapositivas, no lo estoy haciendo yo. Lo único que observamos es que había discreta disminución de tamaño, todavía no entendíamos la utilidad de la necrosis, no entendíamos tampoco de qué podíamos esperar. Lo único que observamos ya en el tiempo quirúrgico es que el paciente tenía menos vascularidad, se nos complicaba menos el abordaje, probablemente la disección de los vasos, y teníamos menor sangrado. Eso lo puedo decir como algo anecdótico. Y podemos tener tres escenarios, ¿no? Al que quisiéramos aspirar todos es al efecto curativo, ¿no? El quitar riñón y poder hacer en algún momento resección de metástasis. Lo que hoy nos va a ocupar un poco va a ser la cirugía citorreductiva, que es resecar el tumor primario antes de iniciar una terapia sistémica y ver si efectivamente es de mayor utilidad. Pero también hay que recordar el aspecto paliativo. En ocasiones probablemente no impactemos la sobrevida global, el desenlace de este paciente, sin embargo sí podemos impactar por lo menos dolor, por lo menos sangrado, que es algo muy importante. En alguna etapa de estos pacientes habrá un sangrado difícil de parar, inclusive cuando tratamos de hacer embolización. La siguiente, por favor. Y hay puntos a favor de la cirugía de citorreducción. Quizás el más importante sería mejoría de síntomas. La que sigue. Y en contra hay unos muy importantes. Este en particular. Morbilidad operatoria y también mortalidad. No es una cirugía sencilla. La siguiente. Nos encontramos con estos escenarios. En ocasiones tenemos tumores tan grandes con trombos a cava, este es un trombo en cava retrohepática. Tenemos que movilizar el hígado, tenemos que meternos abajo del diafragma, y en cualquier momento, si tenemos un sangrado supradiafragmático, pues evidentemente va a ser muy complicado, ¿no? Son pacientes que definitivamente tienen pérdida sanguínea, que definitivamente requieren de un manejo multidisciplinario. La que sigue. ¿Y qué nos dicen las guías? Están muy empatadas ambas guías. Las guías oncológicas, las guías que nosotros seguimos, prácticamente definen un escenario. Es un paciente que tiene buen estado funcional y que además tiene
bajas metástasis. Ese sería el paciente ideal. Cuando se sale de este escenario, bueno, es debatible y probablemente no esté dentro de las guías a seguir. La que sigue. Probablemente se vea grotesca esta imagen, sin embargo, puedo concretar toda la plática en esta imagen. Este es un paciente que se rehusó durante muchísimo tiempo a operarse. Se me salió de quirófano 2, 3 veces, fue a psiquiatría, se salió de la cama, él hacía lo que él quería. Pero en ese momento teníamos nosotros terapia dirigida que podíamos utilizar, se utilizó en él, sin quitarle riñón, porque él decidió no quitárselo. Y esto fue lo que pasó. ¿La anterior? Si se fijan, en la fotografía superior tiene metástasis en columna y lo podían ver, explotó, de cuenta que le explotó el cáncer, tenía cáncer en la piel, tenía metástasis en el cuero cabelludo, tenía metástasis en el recto, es decir, tenía metástasis por todos lados, a pesar de que se empleó él durante muchísimo tiempo terapia dirigida. Este paciente al final del tiempo se operó, pero al poco tiempo murió. ¿Qué quiero decir con esto? Si el tumor está ahí, es muy probable, hay muchos pacientes que van a ser no respondedores. Y si nos esperamos algún tiempo, él duró como 4 años con tratamiento, al tiempo ya era tardío y cuando se resecó ya no era el paciente ideal. Era un paciente con múltiples metástasis. No era el paciente ideal para hacer este tipo de cirugía. La que sigue. ¿Y qué está pasando? ¿Qué dicen los últimos censos en relación a cirugía citoreductiva? Porque es algo que nos preguntamos. ¿Esto ha cambiado en relación a los nuevos tratamientos que podemos tener al alcance? Pues sí, efectivamente, ha crecido un 40% casi en los últimos años, y este es del 2008. Es muy probable que a esta fecha todavía haya una reducción mayor de cirugía citoreductiva. La que sigue. ¿Y cuáles son los antecedentes que tenemos? Hay 2 antecedentes importantes que son estos 2 estudios del doctor Flanagan y el doctor Mikic, en los cuales se muestra en el análisis combinado de ambos estudios que hay un beneficio significativo en relación a agregar además nefrectomía a la terapia que se empleó en cáncer de riñón. La que sigue. Estas son las gráficas que muestran ambos estudios, donde ustedes pueden mostrar que se despegan durante bastante tiempo y que resulta significativo la sobrevida cuando emplean las 2 modalidades, nefrectomía más terapia. ¿Puedo tener láser? Hoy creo que la tecnología no está conmigo. La que sigue. Pero chequen esto que es muy importante. Vean la diferencia cuando estos pacientes tienen un estado funcional mejor. Es ahí donde el paciente se ve una diferente significativa. Pero tampoco hay que ocultar este dato. Estos pacientes, se hizo más nefrectomía en los pacientes que tenían un mejor estado funcional. Y además, bueno, por ende, mostraron significancia cuando hablamos de sobrevida. La que sigue. Pero hay otros estudios, por ejemplo este con temsirolimus, que a pesar de que muestra mejoría, ya se hagas o no hagas nefrectomía, se carga un poquito más a no nefrectomía. La que sigue. Y es aquí cuando empieza a revolucionarse todo, cuando el doctor Motzer empieza a estudiar y hace un face-to-face sunitinib contra interferón y muestra, la que sigue, ventajas significativas en relación a sunitinib, y también muestra ventaja cuando el paciente tiene nefrectomía previa. La que sigue. Entonces, después de esto, la nefrectomía, empieza uno a preguntarse si efectivamente la nefrectomía citoreductora es de ayuda en este tipo de pacientes que tienen enfermedad metastásica y que podemos además usar este tipo de terapia dirigida. La que sigue. Y nos preguntamos algunas situaciones, ¿no?
¿Es aún necesaria en los pacientes que están recibiendo terapia dirigida? El pretratamiento con terapia dirigida puede cambiar también, que es algo que a nosotros nos motiva mucho, ¿no? En ocasiones nos enfrentamos con tumores muy grandes, con tumores que invaden el seno, que no podemos hacer terapia parcial o terapia focal, y nos preguntamos si este paciente particular pudiera cambiar ese estado y que pudiera tener acceso a poder usar algún otro tipo de cirugía o de tratamiento menos resectivo o menos radical. La que sigue. La anterior. La que sigue. Pásame la que sigue. Ok, ya está. Y empiezan a hacerse análisis retrospectivos. Este es un estudio del doctor Tony Choeli, el cual estudian aproximadamente 314 pacientes, pero es un estudio retrospectivo, y empiezan a tratar de investigar la utilidad de este tipo de cirugía. La que sigue. Y si lo muestran, ¿no? Cuando ellos hacen el análisis univariable, muestran que efectivamente el paciente que tiene nefrectomía es un paciente que se ve beneficiado en relación a sobrevida global. Cuando a esto hacen un análisis más específico en relación al estado de performance status, cuando hacen una diferencia en relación a Karnofsky, se fijan cómo tiene mayor significancia o mayor diferencia en relación a hacer nefrectomía cuando tiene un mejor estado funcional este paciente. ¿Algo pasa? ¿Lo anterior? Que cuando no lo tiene. ¿La que sí? Esto. O sea, ven, en esta gráfica ustedes observan un paciente que tiene un Karnofsky arriba de 80 y en esta uno menor a 80. Si ustedes ven la diferencia, si lo observan claramente, si hay una mayor diferencia, se abre más la gráfica cuando el paciente tiene un mejor estado funcional. La que sigue. Y bueno, probablemente el artículo, el trabajo, también retrospectivo, en el cual nos basamos más y en el cual es más de impacto, es el artículo del doctor Heng, en el cual, la que sigue, muestra efectivamente lo que hemos estado platicando en estos momentos, que la nefrectomía, cuando se agrega nefrectomía, el resultado en relación a sobrevida, es muchísimo mejor. Y lo que se trataba era de comparar pacientes con metástasis sincrónica de cáncer de células renales que han tenido una nefrectomía citorreductora contra los que no, para determinar si existe beneficio. La que sigue. Este es un estudio interesante porque fueron bastantes pacientes, fueron miles de pacientes de 20 instituciones, los cuales eran pacientes que tenían enfermedad metastásica sincrónica. La que sigue. Este es el esquema del estudio retrospectivo, vuelvo a comentarlo. La que sigue. Este es el análisis de los subgrupos. Pero chequen también esto. Vean los pacientes que tenían nefrectomía, tenían un mejor estado funcional. Fíjense que aproximadamente el 42% de los que no se les hizo nefrectomía tenían un Karnofsky menor de 80. Y además, también chequen esta situación. Los que tenían un pobre pronóstico regularmente no sufrieron, no recibieron nefrectomía, contra los que sí. Entonces esto es tendencioso, es parcial, pero recuerden que es retrospectivo. El que sigue. El que sigue. Y vean la gráfica global univariable donde muestra mayor beneficio de nefrectomía citorreductiva, pero recordemos que el perfil del paciente además es diferente. La que sigue. Esta gráfica está interesante. Chequen ustedes. Cuando ustedes pueden pronosticar cuántos meses de sobrevida tiene, se darán cuenta que los pacientes que sufren nefrectomía, en los que tienen mejor pronóstico, es significativo, contra los que, según el pronóstico, no tienen una expectativa mayor. La que sigue. La que sigue.
Y estos son los factores que estudia esta tabla de cálculos, que es el Karnofsky, el intervalo entre el diagnóstico, anemia, trombocitosis, neutrofilia e hipercalcemia. Muy semejante al esquema que utilizó el doctor Mozart, solo agrega otras dos variables. ¿La que sigue? Y vean ustedes otra vez esta gráfica. Cuando este paciente tiene 1, 2, máximo 3 factores positivos, la utilidad de la nefrectomía citorreductora es de impacto, es muchísimo mejor. Pero cuando este paciente cumple casi todos los criterios de este parámetro, ya la utilidad de la nefrectomía no se ve impactada. La verdad es que no sería de mayor utilidad. La que sigue. Esta es la diferencia que hay entre el modelo del doctor Mozart, del Memorial, contra las dos otras variables que agrega este nuevo modelo. La que sigue. Y bueno, el paciente que tiene 0 factores tiene un pronóstico favorable. El paciente que tiene de 1 a 2 tiene un pronóstico intermedio. Y el paciente que tiene 3 a 6 tiene un pronóstico ya no favorable. La que sigue. Vean esta gráfica, cómo este tipo de modelo se apega más a lo observado. Fíjense cómo va más relacionado a lo que observamos que el modelo que habíamos utilizado del doctor Mozart. La que sigue. En conclusión, la nefrectomía de citorreducción debería mejorar la supervivencia global, sin embargo, no todos los pacientes la tuvieron o la han tenido. Los pacientes con una sobrevida estimada más larga pueden ganar más beneficios de la misma. Los pacientes con más o 4 factores positivos de mal pronóstico tienen una limitada expectativa de vida. Estamos esperando algunos datos en relación a estudios ya no retrospectivos, sino prospectivos como el Surtime o el Carmina. La que sigue. Y aparecieron los primeros datos. Sin embargo, pásenme la que sigue. Este es el esquema de diseño del estudio. La que sigue. Y los primeros datos, lo único que muestran no es impacto en la sobrevida global, pero sí muestran lo que les comenté en algún momento que notábamos nosotros, una probable menor morbilidad operatoria y postoperatoria, como lo ven en la gráfica. Pero en relación a sobrevida es muy similar, no es realmente de alto impacto. La que sigue. En conclusión, este estudio lo que nos observa es que la nefrectomía diferida selecciona pacientes con resistencia a terapia médica. Puede iniciarse rápidamente, no limita la posterior cirugía y esta parece desarrollarse de forma segura. Es así, en algún momento cuando tuvimos acceso a esta terapia blanca, teníamos cierto temor, cierta reserva en relación a cicatrización y esperábamos parar la terapia por lo menos 4 semanas y emplearla después de 4 semanas a efecto de tener seguridad. La verdad es que no hemos tenido ningún impacto en relación a cicatrización o cambios en la evolución posoperatoria de estos pacientes. La que sigue. Y hay un estudio interesante de este grupo japonés donde otro de los criterios que ellos establecen y otra de las observaciones que ellos comentan es el porcentaje de reducción de dimensiones en este tipo de pacientes cuando utilizan terapia blanco antes de hacer cirugía citorreductora o en relación a ver la evolución que pudiera tener este paciente. Ellos cuando observan un porcentaje mayor del 10% de disminución, parece ser que es de excelente pronóstico. La que sigue. Y observar también que no todos los medicamentos pueden plantear o pueden condicionar ese porcentaje de disminución de tumores. Pueden ver estos 2 artículos donde ven claramente que bevacizumab, en este artículo en particular, tuvo un porcentaje mayor de tumores que obtuvieron o tuvieron reducción del mismo. La que sigue. Este es un paciente real y es a lo que nosotros, es un paciente de antes de venirme y es un paciente
que es muy importante comentarlo con ustedes, y es ahí donde empezamos con un trabajo multidisciplinario. No es un paciente con metástasis, sin embargo es un paciente diabético con daño renal. Si ustedes se fijan, es un parénquima ya disminuido y tiene un tumor que invade los sistemas colectores. Este paciente, si pudiéramos utilizar cirugía parcial o cirugía focal, probablemente podamos tener control de la enfermedad sin menoscabo de la función renal global. Es ahí donde probablemente la utilidad de ese tipo de medicamentos pudiera ser de gran ayuda, ya que un esquema con alguno de los tratamientos que tenemos al alcance pudiera cambiar la elegibilidad del tratamiento a continuar con este paciente y poderlo cambiar de hacer una nefrectomía radical y dejar una disfunción renal a un paciente que podamos hacer algo parcial o focal. La que sigue. Y esto es algo que comentaba el doctor Jonash mucho antes de que tuviéramos los resultados de SURTIME, y creo que me quedo con este mensaje. Él comenta que hay una baja probabilidad de perder una ventana de oportunidad para operar con la terapia contemporánea. Y aquellos donde esta ventana se pierde, comúnmente tienen una enfermedad en curso que hace a la nefrectomía poco útil. Lo que quiero decir con esto y con lo que me quedo es que ese paciente que tiene una enfermedad metastásica, es muy probable que podamos emplear sin ningún problema un tratamiento dirigido médico y observar en algún tiempo que si cambia la elegibilidad o si se disminuye la complejidad de este procedimiento. Y si este paciente avanza y no tenemos la oportunidad de operarlo, es muy probable que de todos modos con cualquier modalidad no hubiera sido beneficiado. Agradezco muchísimo la atención.